Hola, bienvenido. Vamos con el quinto webinar, selección de la potencia del grupo electrógeno. Para una carga única, motor eléctrico trifásico de inducción asíncrono o de jaula de ardilla. Se presentan dos casos, una motobomba de caudal sumergida y un motocompresor de tornillo lubricado. Pero antes, unas importantes consideraciones. Las particularidades de cada carga mecánica y su acople con el motor de inducción, su capacidad en HP y su equivalente en potencia eléctrica suministrada por el intermediario, que es el alternador, movido por la máquina motriz, el motor diésel y su potencia bruta en pistones, y sobremanera la potencia neta que entrega en el acople con el alternador en HP o en kilovatios mecánicos. Partimos de que la máquina motriz, el motor diésel, tiene un valor patrón de compresión inherente a su torque, a su eficiencia, a su correcta operación. Y precisar las siglas para identificar las diversas intensidades de corrientes del motor eléctrico, la FLA o corriente nominal a plena carga, la I sub 0 o corriente de vacío, en caso de que en ese momento el motor eléctrico no tenga carga acoplada, y la más importante o más delicada, la corriente de arranque, la corriente de rotor bloqueado. La corriente de arranque, la LRA del motor eléctrico, pudiera provocar en el grupo electrógeno la activación de protecciones como subvelocidad, subfrecuencia o mínima tensión, o la activación por sobrecorriente del magnetotérmico Generator Circuit Breaker o disyuntor que está a la salida del alternador. Tratando de evitar estos dos problemas, se pudiera cometer un error en la selección del grupo electrógeno con una excesiva potencia. El circuito equivalente del alternador y el impacto de la corriente de arranque por una parte sobre el motor diésel y la pérdida de velocidad y por tanto de frecuencia, y por otro lado sobre la caída de tensión en los terminales del alternador producto de esa elevada corriente sobre la impedancia interna de cada devanado. La gráfica muestra la caída de tensión en terminales del alternador en función del incremento de la carga por encima del 100% de la capacidad del alternador. Por supuesto, dentro de ciertos límites donde uno está en el tipo de regulación de tensión que puede hacer más o menos tolerable a una sobrecarga, y por otro lado el tiempo en que se sostiene la mencionada sobrecorriente. Entonces, ratificando el enfoque sobre la LRA o corriente de arranque del motor eléctrico y una comparativa de las curvas de las intensidades de corriente según el tipo de partidor, a tensión total, estrella triángulo o arrancador suave. Como se sabe, cuando se arranca con el 100% de la tensión nominal sobre el motor eléctrico, las corrientes de arranque pudieran ser desde 3 veces y hasta más de 6 veces la corriente FLA. Cuando se arranca con el estrella triángulo, esa magnitud de arranque puede ser 2.6 veces la corriente nominal, pero hay un transitorio cuando se pasa de la estrella a la delta que también debe soportar el grupo electrógeno. Y no olvidar que la corriente de arranque típica de los motores tienen fundamentalmente tres factores. Una cosa es el diseño NEMA y la construcción, la forma constructiva de la jaula de ardilla, la tecnología de cada motor según el año de fabricación y por supuesto la carga. Por ejemplo, una bomba sumergible se muestra en esta tabla como que sería 3 veces la corriente nominal en el arranque, mientras que un compresor serían 4 veces la FLA. Y pasamos al primer caso de la motobomba de 30 HP, cuyo motor eléctrico opera
en 440 voltios trifásico a 60 Hz representa una carga de 26 kVA o kVA de potencia aparente y con el factor de potencia del 0,86, que implica que está operando a plena carga, que conocemos como la FLA o corriente nominal a plena carga del motor, que en este caso serían 37 amperios. Sin olvidar que en el arranque, en ese breve lapso crítico de arranque, esta motobomba solicitaría al grupo electrógeno 228 amperios. Y una vez pasado ese breve lapso de unos 3 segundos, vamos a ver los 37 amperios si está a plena carga, o si estuviera en vacío leeríamos la corriente de vacío, que en este caso serían 16 amperios. Con el partidor a tensión total de 440 voltios, con esa magnitud de corriente, la potencia que tendría que entregar el grupo electrógeno sería de 174 kVA o kVA de potencia aparente. De ser así, esta motobomba de 30 HP solo representaría 26 kVA de potencia aparente, 26 kVA de la capacidad del grupo electrógeno seleccionada anteriormente de 175 kVA. Luego del lapso crítico del arranque tendríamos apenas una carga del 15% de la capacidad del generador. Consigamos entonces la potencia mínima requerida según los siguientes criterios. Se parte entonces de un combustible de calidad, de unos filtros de aire y combustible que estén en perfecto estado, al igual que la propia máquina motriz, el motor diésel, así como los componentes turbo, silenciador y tubería de gases de escape. Activamos el grupo y esperamos que la temperatura alcance 80 grados centígrados. Entonces la sugerencia es, con el arranque a 440 voltios de plena tensión, multiplicar por 2 la potencia de la carga, en este caso obtener 60 HP como potencia neta en el acople entre motor y alternador. Y si tuviésemos el arranque con una tensión del 58% del voltaje nominal, bastaría entonces con multiplicar por 1.25 la potencia de la carga, en este caso obtener 38 HP de potencia neta en el acople. Y ahora se muestran los parámetros vistos desde el alternador. Darían 60 kVA o kVA de potencia aparente, y como vemos la corriente de arranque es inferior a 3 veces la capacidad plena carga de este generador. Igualmente, en el caso del arranque a tensión reducida, que colocamos el parámetro en potencia aparente 33, y el valor de la corriente de arranque, la LRA, también es inferior a 3 veces la capacidad de corriente de entrega de este alternador del grupo electrógeno. Con el debido respeto por la prevención de riesgos laborales y los EPIs que debemos utilizar, hay situaciones de potencia en el límite inferior del grupo electrógeno versus la carga, y tenemos que tomar en cuenta las consideraciones ya señaladas y otras dos acciones sugeridas. La primera sobre el potenciómetro de la tarjeta reguladora de voltaje para aplicar tensión reducida de 352 voltios en el momento de la partida de la motobomba, con el objetivo de reducir la magnitud de la corriente de arranque. Y por otra parte, cerrar la válvula a la salida de la motobomba con el objetivo de ganar al menos un segundo en la transición entre la magnitud de la corriente de arranque y la corriente de vacío sin carga. Luego comenzamos a abrir la válvula y una vez 100% abierta estaremos en presencia de la FLA de la motobomba. Finalmente, validar el torque y el caudal de trabajo si es adecuado. De lo contrario,
actuamos sobre el potenciómetro para reponer los 440 voltios de la motobomba. Y el segundo caso, con un motocompresor de tornillo de 60 caballos que pudimos validar el 7 de octubre de este mismo año aquí en España. En primer lugar, el chequeo de los filtros de aire y combustible, la calidad del combustible, se activa el grupo electrógeno y se espera que llegue la temperatura a unos 80 grados centígrados. A partir de allí se activa el arrancador a plena tensión, es decir, vamos a aplicar los 400 voltios de 50 Hz a el compresor. Como decimos, momento crítico del arranque entre 2 y 3 segundos en este caso, que fue tolerado por la máquina motriz, en este caso el motor diésel Richardo de 117 HP, que es prácticamente el doble del requerimiento del compresor, y una vez pasado el momento crítico confirmamos que el grupo que es de 100 kVA o 100 kVA queda operando con una entrega de potencia aparente de apenas 50 kVA. Finalmente, la invitación a que revises y evalúes completar, rellenar el formulario de incidente futuro cada vez que se presenten casos como este o casos de avería, que además, recuerda, puedes apoyar con diagramas, con fotografías, con vídeos que puedes subir en este formulario, y si lo consideras, para debatirlo, para revisarlo, analizarlo en conjunto. Un abrazo con 8 brazos.